¿Qué tal, Hans Estrada? Estás silenciado, amigo. Muy buenas noches, señor Veroch. Mucho gusto saludarlo y de poder participar acá en su programa. Soy protestante, de una manera llamada así, pero básicamente soy cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo. Así que si usted tiene algún un tema que pudiésemos tratar, sería excelente. Muy buenas noches a su muy querida y respetable audiencia y Ujú. esperamos que el compartir en esta hora sea de bendición para todos. Perfecto. Bueno, no sé, podemos tratar varios temas. ¿Por qué no hablamos de sola escritura? Me parece muy bien. En el caso, qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres tener una conversación conmigo sobre el tema para discernirlo? ¿O qué denominación eres? Eh, Dejémoslo como cristiano, es decir, creo que esa segmentación que hacemos es una segmentación inválida y de alguna manera, pues, y no es que me avergüence ni nada por el estilo, simplemente creo que no aporta ni agrega nada al tema que se quiera tratar en este momento, que sería, en este caso, la sola escritura. Pero si realmente, ¿tienes denominación o No, no? no soy ni unicitario, no soy ni siquiera tampoco mormón, no soy testigo de Jehová, eh, Sí, cristiano, mi pregunta es, de, ¿aceptas, de aceptas, tradición reformada, si quiere ponerlo así, de sí, tradición reformada. y aceptas la Ujú. Santísima Trinidad, la Santísima Obviamente, Trinidad, o sea, eres cristiano en ese sentido como los claro, cristianos que aceptan la Santísima Trinidad, como un Dios claro, y tres claro, personas? claro. Y es que ese es el punto, es decir, generalmente la reforma siempre va a defender las doctrinas esenciales de la fe cristiana. No podemos decir que Cristo no, ni que Cristo no sea Dios, ni que no sea engendrado, ni que el Hijo es el Padre, nada de eso. No, sería inconsistente, incoherente. Y recordemos que la tradición reformada, pues es una tradición que pues trae, ¿cómo se llama? Eh, s- Trae mucho del tema eclesiástico e histórico, ¿no? Ujú, sí. Bueno, muy bien. Digamos, el principio de sola escritura, ¿tú cómo lo entiendes? Como todos los mencionamos, es un principio, partamos de que es un principio en el que la escritura es la máxima autoridad infalible o inerrante, si lo hablamos es como por ser escrituras inerrante, y no hay ninguna otra autoridad puesta por Dios que esté al mismo nivel de la inerrancia o infalible de la escritura. Creo que en ese principio todos nos debemos de basar. Por lo tanto, cuando la reforma llama ad fontes, ¿verdad? Regresar a las fuentes, refiere a regresar a los principios esenciales de la revelación divina. Si decimos que la Biblia es palabra de Dios, decimos entonces que Dios provee para nosotros la revelación esencial para que nosotros podamos relacionarnos con el Dios infinito, el cual nos ha amado con amor eterno y nos ha dado a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está muy bien. Yo particularmente creo en la Sagrada Escritura. No soy sola Escritura, ciertamente que no soy sola Escritura, pero este es un tema que y Hans Estrada es tu nombre, ¿verdad? ¿Correcto, señor Verocho? Bueno, este es un tema que realmente yo lo he conversado con muchos hermanos de otras denominaciones, ¿no? Y siempre les he dicho, ¿no? A mí me suena, por ahí estoy equivocado, pero a mí me suena a un fideísmo, porque es como que yo no veo que la escritura justifique el principio de sola escritura. No hay ninguna parte de la escritura que hable de ese principio, al menos que me lo puedas mostrar en concreto, ¿no? O sea, ¿hay Ok, alguna parte de la escritura que habla de ese principio? bueno, si decimos, y está implícito, es decir,
sería solicitarme algo que está implícito y explícito, ¿no? Si nosotros consideramos que la palabra de Dios es theonustos, soplada, insuflada por Dios, y que cada una de las palabras que están descritas o están impresas hoy en nuestra escritura o en la Biblia, entendemos que esa escritura no va a contener ni un solo error y tampoco nos va a conducir al error porque es Dios el que está proveyendo el medio para que nosotros podamos relacionarnos y conocer el plan redentor de salvación para nuestras vidas. Si nosotros decimos entonces, pruébame con la Biblia, ¿en dónde está el principio de sola escritura? Sería como una redundancia por ahí, debido a que entendemos que todos los cristianos, escúcheme bien, ortodoxos, católicos y protestantes, estamos de acuerdo que la Biblia es palabra de Dios. Estableciendo entonces que la Biblia es palabra de Dios, no hay nada más autoritativo sobre la faz de la tierra que la misma palabra que hoy conocemos como palabra de Dios. Hubo algo que estuvo arriba de la palabra de Dios en un momento determinado. Fue el verbo hecho carne, Cristo Jesús. ¿Qué le parece eso? Mira, sí, Pregunta. mira, el tema está que, por ejemplo, que la Biblia es Theopneustos, está en 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Sin embargo, Timoteo fue escrito en los años 60, por ejemplo, y el Apocalipsis fue escrito en los años 90. Ahí no delimita qué es toda escritura. No se delimita qué es, por ejemplo, no sé, el Apocalipsis, las cartas de San Juan, el pastor de Hermas, el libro de María Magdalena, no sé. O sea, ahí no se delimita cuál es la escritura. Y después, Sí, por otra parte, lo que quiero decir al respecto es, me dijiste recién, si entendí bien, que este principio es un principio intrínseco en la escritura. Eso fue lo que entendí. La verdad que yo podría ponerme a escribir un libro, por ejemplo, estoy escribiendo un libro actualmente, podría ponerme a escribir un libro y podría decir, por ejemplo, esto es palabra de Dios y esto tiene que ser creído. Es decir, si vamos al caso, los musulmanes también creen que el Corán es inspirado. No sé, los budistas creen en sus libros, otros creen, por ejemplo, los hinduistas creen en los libros sagrados de la India. Entonces el punto es el siguiente, ¿cómo sé yo que ese libro que dice, porque además por otra parte hay otras objeciones, no las voy a decir todas, ¿no? Pero el punto está, no hay ninguna parte de la escritura que yo sepa que delimite, por ejemplo, que hay 46 libros de un lado, 27 libros de otro, como que no se delimita cuál es realmente la escritura que se tiene que creer, ¿no? Entonces, vuelvo al principio anteriormente, ¿no? No, veo un fideísmo acá no veo realmente algo, un principio probado. ok, deme un momento, solo voy a buscar. mm, ok. El mismo Jesús nos da el término ad quo en el que podemos nosotros decir, por ejemplo, sobre el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 16, 16, el mismo Señor Jesucristo nos dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Es decir, todo lo que nosotros entendemos del Antiguo Testamento, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces ahí nos da un término tatudo, por lo menos del Antiguo Testamento. Ya ahí le di una respuesta del contenido de lo que nosotros consideramos hoy como palabra de Dios. Ujú. Ahora, Pedro, perdón, dice,
le dice de las cartas de Pablo, ¿verdad? Que dice, como las cartas de Pablo, como las otras escrituras. Ahí ya nos da a nosotros la introducción de los términos apostólicos en los que nosotros debemos de creer. Tercero, nunca se consideró la mayoría de escritos, nunca se consideraron muchos escritos como palabra de Dios. Y nosotros acudimos a un término en el que nosotros creemos en la preservación de las escrituras. Entonces, siendo la palabra preservada, esa es la que nosotros tomamos como escritura. Ahora, todos nosotros partimos en algún momento de algún tipo de fideísmo. Lo único es que vamos a pensar, tenemos que delimitar en quién vamos a confiar. Bueno, el católico confía en el magisterio y su confianza está plenamente en el magisterio y en la y en los hechos apostólicos, no en los hechos, perdón, en la tradición. Ahora, ninguno de estos dos pueden corroborarse o llamarse que son infalibles, ninguno de estos dos anteriores. Sin embargo, nosotros como cristianos, creemos en un Dios todopoderoso que ha resguardado su palabra y que ha llegado hasta nuestros días. Y recibimos de Dios esas escrituras como palabra de Dios. Y habrían otros componentes adicionales que podríamos revisar, como la no contradicción, como la preservación, etcétera, ¿no? De por qué nosotros creemos que los escritos que hoy tenemos son la palabra de Dios y no otros más. Concretamente, cuando Jesús dice la ley y los profetas, no estaba escrito el Nuevo Testamento, si vamos al caso. No estaba escrito ni Juan, ni Marcos, ni Lucas. O sea, dice la ley y los profetas llegan hasta Juan. Y después, obviamente Jesús ahí dice, yo soy el que trae la nueva alianza, es lo que quiere decir. Sin embargo, ahí Jesús no dice, va a aparecer el Evangelio de San Juan, va a aparecer el Evangelio de San Marcos, va a aparecer el Evangelio de San Lucas. Tampoco dice, por ejemplo, las cartas de San Pablo son inspiradas, ¿no? Ese es el punto. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, de los años 30 a los años 55, que se escribió, por ejemplo, la primera carta, y algunos dicen que se escribió Marcos, el primer evangelio, ¿no? De los años 30 a los años 55, los primeros 25 años, no hubo, no hubo escritura. Todo se manejaba por tradición oral. Y de hecho, por ejemplo, si vamos a 2 Timoteo 2:2, por ejemplo, ¿no? Vamos a 2 Timoteo 2:2. Lo voy a poner acá como para que acá, por ejemplo, dice en 2 Timoteo 2:2, dice, y todas las cosas que escuchaste de mí en presencia de muchos testigos, todas las cosas que escuchaste de mí en presencia de otros testigos, confíaselo a otros hombres capaces de enseñar a otros, calificados para enseñar a otros, ¿no? Es decir, ahí se está hablando de que la predicación no fue realmente una predicación, no fue escrita, la predicación fue oral. Y tenemos un texto más explícito que, por ejemplo, es 1 Corintios 11, 1, 2, donde ahí habla de alejarse de todos aquellos hombres que andan errantes y no según la tradición de los apóstoles. Entonces, por lo tanto, ahí se habla nuevamente de una tradición. Lo mismo tenemos 2 Tesalonicenses 3:6, o por ejemplo tenemos otro texto que es 2 Tesalonicenses 2:15, que nos hablan todos de tradición. La Biblia en ningún momento habla de sola escritura, la Biblia habla de tradición. Y es más, también, por ejemplo, en la carta a Timoteo se dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad.
no solamente que la iglesia, no solamente que la Biblia no habla solamente de sola escritura, no dice en ningún momento que la escritura sea la regla infalible que todo cristiano tenga que seguir, sino que habla de la tradición y habla de la iglesia, ¿no? Por ahí tú acá me vas a responder, bueno, sí, pero en realidad la tradición, la iglesia están sometidas a la escritura. ¿Dónde está eso en la Biblia que están sometidas en la escritura? ¿Mm? Porque, por ejemplo, también si vamos al caso, yo podría poner esta objeción, y es una objeción que te puedo poner ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, la objeción que yo pondría es Marcos, Lucas, Juan, Mateo, eran todos seres falibles. O sea, Marcos era pecador, al menos que alguno piense que Marcos no tenía el pecado original, pero Marcos era pecador, Juan era pecador, lo mismo Lucas era pecador, eran todos pecadores. Y sin embargo, tú crees que ellos escribieron algo que es infalible. Lo mismo, por ejemplo, tú crees que Pablo era infalible cuando escribió sus cartas, o tú crees que, por ejemplo, Pedro era infalible cuando escribió sus cartas. Entonces no veo correlación en todo lo que estás diciendo con una demostración del principio de sola escritura. Ok, bueno, en principio no ha abordado los puntos importantes que le he mencionado y creo que eso sería bueno también. Bueno, yo puedo seguir respondiendo, pero también sería bueno que interactúe con las propuestas que estoy dando, porque lo que estoy proponiendo también es válido. Y es tan válido que la Iglesia Católica o la Iglesia Romana también toma estos mismos elementos que yo le mencioné como verdaderos y válidos. Entonces, sería bueno que también interactuara con lo que le estoy proponiendo. Ahora, sí, a ver, sí, definitivamente la Biblia no habla no aparece sola escritura, ¿no? Es decir, si usted me dice, Hans, muéstrame dónde dice sola escritura. Bueno, está en el mismo lugar donde aparece la palabra Trinidad o donde aparece la palabra unión hipostática. Ahí, en ese mismo lugar aparece. Entonces, sería una situación en la que me está pidiendo que llene un espacio de algo que no va de acorde y para no ser grosero, ¿verdad? No quiero usar las palabras fuertes, pero que no van de acorde a lo que la verdad establece. Ahora, en el Salmos me dice, ¿dónde dice que las escrituras tienen que estar sobre todas las cosas? Bueno, realmente la escritura y el magisterio, yo le puedo mostrar que no están a la misma altura de las escrituras como autoritativas. En el Salmo 138, versículo 2 al 6, Salmo 138 del 2 al 6, ustedes lo pueden leer completo, pero nos dice explícitamente, porque tú has exaltado tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, aquí si usted quisiera decirme que la tradición tiene los mismos rasgos ontológicamente divinos, infalibles, como lo es las escrituras, tendría que mostrar un texto que esté al mismo nivel como el que acabo de mostrar. Tu palabra está por sobre todas las cosas. Eso le da a la Biblia un rasgo autoritativo sobre todo aquel que quiera permanecer en la voluntad de Dios y conocer lo revelado por Dios. Entonces ya desde ahí yo le puedo decir que la tradición no tiene ese mismo rango. Estamos claros que la Biblia no apareció de la nada, pero increíblemente todos nosotros estamos de acuerdo de que las escrituras
aparecieron muy pronto. Es más, la primera epístola canónica que nosotros tenemos en nuestra Biblia aparece 18 años después de la muerte de Jesucristo. En tan solo 18 años, la primera carta apostólica aparece en las iglesias. Y estoy hablando de la iglesia de Gálatas. Y no solamente eso, los evangelios aparecen aproximadamente y en un promedio alrededor de 30 años después de la muerte de Cristo. ¿Qué nos dice esto? Que los apóstoles se apresuraron a dejar por escrito lo que ellos habían recibido. Y lo importante para nosotros es cuál es el motivo por el cual los apóstoles se apresuran a hacer todas estas referencias que hoy conocemos como Nuevo Testamento y por qué no se confió plenamente en la tradición. Mira, te voy a interrumpir ahí, discúlpame, ¿no? Primero es toda interpretación tuya, voy a decirlo así, ¿no? Porque lo del Salmo, no estaban escritos los evangelios cuando se escribieron los Salmos, amigo. Y también el texto de 1 Corintios 11, 1, 2, por ejemplo, dice de alejarse de todos aquellos que no siguen la tradición de los apóstoles, la tradición heredada por los apóstoles. O sea, está dando una orden fuerte. Si yo tuviese que usar mi interpretación, por ejemplo, tendría que decir, bueno, mi interpretación es que ahí la tradición es más fuerte que la escritura. Lo mismo, por ejemplo, si tuviese que interpretar la tradición en Juan 21, 25, ¿no? Que dice, muchas cosas hubo aquí que Cristo dijo e hizo que no están contenidas en este libro. Y Cristo dijo muchas cosas de modo oral. Cristo es Dios, obviamente esas cosas de modo oral también eran palabra de Dios, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto, ¿no? En que lo que estás citando, el punto es el siguiente, ¿no? Que me parece que es un punto acá central. Los apóstoles se apuraron a escribir los evangelios. O por ejemplo, el Salmo tanto dice que su palabra es eterna. O sea, podemos citar 10.000 citas bíblicas, ¿no? Pero el punto está que realmente ninguna de esas citas bíblicas delimitan en qué tenemos que creer, qué es lo que está inspirado, no delimita nada de eso. Y justamente mencionaste el tema de los concilios y unión hipostática. Trinidad, bueno, está en el mismo lugar donde aparece la unión hipostática. Es a favor mío eso, porque justamente fue un concilio el que definió el tema de la unión hipostática. O, por ejemplo, se condenó, por ejemplo, a Nestorio, un concilio, el concilio de Éfeso que condenó a Nestorio. No fue sola escritura, fue un concilio. Lo mismo, por ejemplo, si hablamos de la Trinidad, ¿no? Fue un concilio el que definió el dogma de la Santísima Trinidad. O, por ejemplo, no sé, el Verbo encarnado, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, fue el concilio de Nicea. O sea, todo eso no es sola escritura, se necesitó de una autoridad para poder decir esto es lo que se cree y esto es lo que no se cree. Esto es lo que se cree y esto es lo que tenemos que rechazar. No salió de la sola escritura solamente, ¿no? Ese es el punto. Entonces, todo lo que dijiste en ese sentido es a favor más bien del catolicismo, ¿no? Que nosotros no creemos en la sola escritura. Creemos en la escritura, sí, pero no en la sola escritura. Ahí está el punto, ¿no? Y después otra cosa que lo que te quiero decir, Hans, que obviamente que tanto los ortodoxos, los católicos, los protestantes, todos creemos que la Biblia es palabra de Dios y todos creemos en la escritura como palabra de Dios y como inspirada. Pero yo ahí siempre le digo a mis hermanos protestantes, ¿crees por los mismos motivos que yo creo? Bueno, bienvenido al catolicismo en ese caso. Ahora, si tú lo que crees es sola escritura y que la escritura es la única regla infalible para poder determinar nuestra fe, me lo tendrías que mostrar, pero con la escritura, porque justamente eso fue lo que dijo Lutero, ¿no? Lutero al fin y al cabo dijo,
solamente la escritura es la única regla que todo cristiano tiene que seguir. Y con la escritura, hemos visto, no lo puedes probar. Bueno, sí, lo probé. Es más, sería bueno, ¿verdad? Que el mismo nivel de la tradición estuviese al mismo nivel de lo que yo le presenté sobre las escrituras. Sin embargo, yo puedo demostrar que ya en los mismos labios del mismo Señor Jesucristo, rápidamente la tradición empezó a corromperse. Cuando, cuando Cristo le dice, si yo quiero que éste quede hasta que vea el reino, entonces allí todos empezaron a decir que Juan iba a que no iba, nunca iba a morir, sino hasta que Cristo regresara. Tiene que venir el apóstol Juan a decir, no, señores, yo no estoy diciendo, nunca se dijo eso. Es precisamente por eso que a lo que usted no responde, es decir, yo le digo por qué es que los apóstoles se apresuran a escribir los evangelios y todos los escritos. ¿Y por qué no se pone en ese mismo punto de la tradición? Precisamente por eso, señor Veroch, porque la tradición es fácilmente corrompible y mal entendida. Yo puedo entender la tradición de una manera hoy y otro lo puede entender de otra manera después. A tal punto que, por ejemplo, las interpretaciones de la tradición el día de hoy se han corrompido mucho. Yo podría traer un tema a tratar en este momento, ¿verdad? Sí, la tradición, por ejemplo, ha avalado la infalibilidad papal desde los apóstoles hasta nuestros días. O si la tradición avala la asunción de María desde los apóstoles hasta nuestros días. Si a mí me demostrasen, por ejemplo, alguna de estas funciones dentro del catolicismo o dentro de la tradición, que la tradición soporta eso, podría decir yo que sí, pero ¿qué hace el católico en este sentido? Dice, no, la tradición lo cree, pero ¿cómo lo podemos resguardar? ¿O cómo lo podemos responder? No hay forma de poder decir que la infabilidad o la asunción de María pudiesen ser respaldadas por la tradición. Ahora, una salida fácil, señor Veroch, siempre es lo mismo. Es decir, no crean que es la primera vez que converso con un católico y siempre me sucede lo mismo. Yo presento un texto y le digo, mire, sobre todas las cosas está tu palabra. Y siempre me dicen, esa es tu interpretación. Pero yo no estoy interpretando, yo estoy leyendo lo que la Biblia dice, literalmente. Lo que usted tendría que decir, si usted quisiera, ¿verdad? Es decir, no, señor, no, señor Hans. Aquí, sobre todas las cosas, significa sobre qué, sobre el agua, sobre el mar, sobre qué. Es decir, yo no estoy interpretando las escrituras y ese es algo que no sé si es una forma fácil de poder decirle al cristiano, esa es tu interpretación porque no tienes magisterio. No, yo no tengo magisterio, pero tengo la palabra de Dios y igualmente soy sostenido por el mismo Espíritu Santo, que estoy seguro que nos va a guiar a todos a la misma verdad. Y a Sí. mí, la Biblia, a mí me guía la Biblia y el Espíritu Santo me guía a la Biblia y a Cristo Jesús y a la cruz a conocer la obra redentora de Cristo. Entonces, ahí creo que es un punto que usted debería de interactuar con eso, señor Velocho. Bueno, ante todo, me parece que estás confundiendo varias cosas. Cuando dices que la tradición empezó a corromperse, si dices tal cosa, entonces San Pablo es un mentiroso, que San Pablo en 2 Timoteo 2:2, en 2 Timoteo 3:6, en 1 Corintios 1:11, en 1 Corintios 11:1-2, todas las veces dijo de, por ejemplo, seguir la tradición de los apóstoles, ¿no? Entonces, si es así, ahí te contradijiste porque San Pablo lo que está diciendo entonces es que hay que seguir una tradición corrompida, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, lo que pides, ¿no? Si, llevamos al caso de que la tradición, a ver, ¿dónde está la infalibilidad papal? Ciertamente que el dogma de la infalibilidad papal no se definió, digamos, no se definió inmediatamente, como tampoco se definió inmediatamente el dogma de la divinidad de Jesucristo. O sea, para definir el dogma de la divinidad de Jesucristo, fue necesario un hereje como Arrio, que por ejemplo cuando Arrio salió, fue ahí que se declaró, el concilio de Nicea declaró la divinidad de Jesucristo.
pero muchas veces la iglesia no sacó dogmas porque en ese momento no era necesario sacar un dogma. Todo el mundo creía esa verdad y nadie la había atacado, empezando por ahí, ¿no? Por ejemplo, si vamos al caso, si vamos al mismo San Juan Crisóstomo, que San Juan Crisóstomo era un padre oriental, un patriarca justamente de Oriente. Él decía, no dijo Cristo a Pedro, si me amas, haz milagros, sino que le dijo, apacienta mis ovejas en todo el mundo, dándole más honor que a todo el resto de los apóstoles. Eso está en la homilía 46 y 47. Lo mismo en el concilio de Sárdica, que era un concilio que estaba entre el patriarcado de Roma y Bulgaria. Ahí en ese límite decía, escríbase al obispo de Roma, y si él juzgare que ha de renovarse el juicio, renuévese sin dudarlo. Eso está en el canon 3 del concilio de Sárdica, por ejemplo. Y si vamos al caso, el concilio ecuménico de Éfeso dice, a nadie es dudoso, antes bien por todos los siglos fue conocido que el santo y muy bienaventurado Pedro, y príncipe y cabeza de los apóstoles, columna y fundamento de la fe de la Iglesia Católica, recibió las llaves del reino de manos de Jesucristo, Salvador y Redentor del género humano, y a él ha sido dado el poder de atar y desatar los pecados, y en él y sus sucesores vive y juzga hasta el presente siempre. Este fue Discurso de Felipe, legado del Sumo Pontífice, sesión 3. Y también podemos citar el Concilio de Calcedonia, porque el Santísimo y Bienaventurado Papa León, arzobispo de la gran antigua Roma, a través de nosotros, junto con el 3 veces bienaventurado Pedro, el apóstol glorioso y roca de la Iglesia Católica que conserva la fe ortodoxa. Ha hablado Pedro por boca de León. Y eso está en las actas del concilio, sesión 3, por ejemplo. Eso también está en la tradición, pero claro, el punto está que las iglesias de ustedes en esos momentos no estaban, ¿no? Ese es el asunto. En cambio, sí estaba la Iglesia Católica en ese momento, porque fue la Iglesia Católica la que formó la Biblia en el concilio, en el Sínodo de Roma, en el 382, también en Cartago, también en Hipona, pero por ejemplo, el principio de la sola escritura no está en ningún momento, y si es verdad que la tradición empezó a corromperse, entonces Pablo nos mandó seguir una tradición corrompida. Y después, por otra parte, lo que te puedo decir, querido Hans Estrada, es que, digamos, si Pablo nos mandó a seguir una tradición corrompida, Cristo nos mandó a seguir una tradición corrompida, porque Cristo le inspiró a Pablo eso de manera infalible. Entonces, todo lo que estás diciendo, no solamente que no demuestra sola escritura, sino que además está basado en falacias, en muchas cosas. Ese es el punto. Bueno, Hans, si, yo me... si me da chance para una última chance sobre esto. Sí, una última intervención y te doy 3 minutos para responderme y después Bueno, tenemos que seguir. está corrido porque hay bastante que tratar. Entonces, en principio, no estamos hablando de autoridad. Cuando estamos hablando de la autoridad que usted me cita, no me confundió o no entendió lo que quise decir o quiso responder con algo que no viene al tema con la finalidad de decir salí airoso, pero no. Lo que yo le dije o lo que le hablé fue sobre la infabilidad papal. No se ha creído la infabilidad papal desde los apóstoles hasta nuestros días. Esa es una innovación teológica que se promulga en Concilio Vaticano II, si no mal recuerdo ahorita la fecha. No, Entonces, primero. Entonces, es hasta ese momento que se instaura y en ese momento no hay ninguna situación por la cual la iglesia tenga que responder ante un tema de infabilidad. El problema siempre ha estado. Los ortodoxos no creen en la infabilidad papal. Si hablamos de iglesias, ¿no? Porque yo creo que solo hay una iglesia. Pero si hablamos de iglesias, los ortodoxos tampoco creen en la infabilidad papal. Entonces, usted me dice, es que todos los cristianos han creído. No, no todos los cristianos lo han creído.
esa es una innovación temprana. Ahora, miremos a ver algunos padres de la iglesia que hablan sobre, que apelan a la escritura como fuente primaria de autoridad, ¿sí? Hoy lo voy a poner una de las citas. Mire, por ejemplo, dice, lo, los padres apostólicos de Justo L. González, en la página 88 del año 2002, nos dice, los padres apelaban a las escrituras como fuente primaria de la autoridad, aunque respetaban la tradición, la sometían al juicio de todas las cosas. Y otra cosa más, ¿Quién dice usted me eso? habló, Justo L. González, en su libro de los padres de la iglesia, en la página 88 del año 2002, dice eso Julio precisamente. González, no es ningún santo padre, perdón, entendí Sí, entonces. ok, vamos a mencionarlo ahí. Sí, vamos a mencionarlo. Ahora, mencionaba algo sobre la tradición apostólica. Es decir, es que nosotros seguimos la tradición apostólica, señor Veroch. Nosotros seguimos la tradición apostólica. ¿Y cuál es esa tradición apostólica que seguimos? Lo que está en las escrituras. Por eso nosotros también somos apostólicos porque seguimos lo que está escrito en el Nuevo Testamento por parte de los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, porque hay que mencionar que no todo lo que se menciona fue escrito directamente por los apóstoles. Entonces, sí seguimos una tradición en ese sentido. Por ejemplo, Justino Mártir, por ejemplo, usted me decía que no. Justino Mártir dice, la palabra de verdad es enviada por Dios. No hace falta preguntarse que por pruebas acerca de lo que se afirma, puesto que no hay otra prueba más allá de sí misma. ¿Mm? Ireneo de León dice, nos dice también, nos dice así, eh, ellos citan textos que no se hallan en las escrituras, citando, por cierto, una tradición no escrita, Hans, Ireneo de León. tenemos que ir cortando, amigo. Lo que Ok, yo te quiero decir, lo que yo te quiero ¿me decir deja antes terminar con este? tenemos que, bueno, lee ese Santo Padre y ya está, ¿ok? Ok, dice, y termina, enredan el orden y el texto de las escrituras y separan los miembros de la verdad. Contra herejías, libro 1, fecha eh, bueno, no tengo aquí la cita, pero es contra las herejías en el libro 1. Perfecto, Hans. Mira, San Justino, para tu información, estaba hablando de Jesucristo, no estaba hablando de las Escrituras. Así que esa frase está sacada de contexto. Y después, por otra parte, para poder hablar de las Escrituras también hubo muchos santos padres que tomaban el pastor de Hermas, por ejemplo. En ese momento, en tiempos de San Justino, hubo santos padres también que, por ejemplo, discutieron la carta a los hebreos como no inspirada. Hubo santos padres que discutieron un montón de los libros de la escritura e inclusive tomaban el libro de Enoch como inspirado, ¿no? Lo mismo, el mismo San Jerónimo, el mismo San Agustín a veces discutían sobre el tema de la carta a los hebreos. O sea que eso que estás hablando para los santos padres tampoco era claro en ese momento cuál era la Sagrada Escritura. Después, para hablar, por ejemplo, de la infalibilidad papal, primero hay que hablar de la autoridad del Papa, porque por otra parte, si el Papa no tiene autoridad, mucho menos tiene infalibilidad. Primero se tiene que discutir ese tema. Pero de la infalibilidad papal te digo, el cuarto concilio de Constantinopla lo menciona, o sea, eso en el siglo VIII, siglo IX, aunque no lo declaran dogma, pero sin embargo, sí, bueno, el siglo IV también saca el dogma de la divinidad de Cristo, pero hay toda una reflexión teológica, por ejemplo, detrás de todo eso, ¿no? Es obvio que hay una reflexión teológica que se tiene que llevar a cabo. No se llegó al dogma de la divinidad de Cristo después de 4 siglos, ¿no? Concilio de Constantinopla, Concilio de León y Concilio de Florencia, que son antes de Lutero, mencionan la infalibilidad papal, pero el Concilio de Constantinopla inclusive es antes de la separación de los ortodoxos y también participaron en ese concilio, el cuarto concilio de Constantinopla, los mismos padres orientales que en esos momentos éramos una sola iglesia. Y cuando dijeron en Calcedonia, ha hablado Pedro por boca de León,
justamente también lo han dicho los padres orientales. Y San Juan Crisóstomo, que te acabo de leer, es un padre oriental. Pero bueno, mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. Te fuiste por las ramas, Hans, te explico por qué. Porque me tenías que demostrar con la Sagrada Escritura que, por ejemplo, la Biblia es la única regla de fe con la cual nosotros tenemos que seguir, y sacaste otros temas que nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, en la Escritura está Mateo 16, 18, está Mateo 10, está apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, confirma a tus hermanos, tú eres la roca. Roca fue el nombre que quedó para Pedro. Y en el Por año... cierto, es la única, la Iglesia Católica es la única que interpreta esos textos de la manera que ustedes lo interpretan. Bueno, Es decir, también, esta es interpretación de la Iglesia Católica. y también si alguien interpreta que, por ejemplo, mi hermana es mi hermana y soy el único que interpreta que es mi hermana, yo tengo razón. Que sea la única no quiere decir que no tenga razón, ¿no? Pero el punto está que había un Pedro, con nombre Roca, y después en el año 96, cuando hubo un problema en Corinto, quien resolvió ese problema en Corinto no fue el apóstol Juan, fue el Papa Clemente, el obispo de Roma. Y San Ireneo toma la línea de los obispos de Roma y dice, son 12 hasta ahora. Y justamente el mismo San Cipriano dice, San Cipriano Bueno, mismo... esos son temas que usted está introduciendo. Pero leo Como ya acá, no puedo responder, ¿verdad? Cipriano dice, la esposa de Cristo no puede ser adúltera siendo que es inmaculada y pura. Todo el que se separe de la iglesia se une a una adúltera, se aleja de las promesas de la iglesia y no alcanzará las recompensas de Cristo, ¿no? Esa es una de las cosas que dice, quien no guarda esta unidad de Pedro va a creer que mantiene la fe, quien se separa de la cátedra de Pedro sobre la que se fundó la iglesia puede confiar que está en la iglesia, eso en de unitate ecclesia. Sí. Pero bueno, Esto usted lo introdujo, recuérdense que esto usted lo introdujo y son temas que no respondieron tampoco a lo que yo les planteé, ¿no? Es decir, yo planteé muchas cosas que no las abordó, sin embargo, sí probé la suficiencia de las escrituras y su infabilidad. No la probaste. Y te Y puedo eso probar, no lo va a que no poder. la probaste. Te puedo probar que no la probaste porque no citaste un solo texto bíblico que lo haya probado. Yo sí Sobre todas puedo las cosas decir, está tu palabra. yo sí puedo decir que en el 382, que en el Concilio de Cartago, en el Concilio de Sí, Roma, sí lo cité, y te sí, puedo también citar varias citas bíblicas donde hablan de que Pedro fue el primer papa, y también en estos Bueno, concilios eso es otro tema, se pero no la habla, infabilidad. en estos No concilios probó se la habla infabilidad. en estos concilios se habla justamente de, y eso es lo que estoy haciendo, no estoy tratando de decirte esto, ¿no? En estos concilios, Hipona, Cartago y Roma, justamente se definen el canon. ¿Quién lo definió? Lo definió la Iglesia Católica. Tu iglesia no existía en ese momento, porque tú eres una separación de la separación. Hans, Dios te bendiga. Chau, chau. Saludos. Bueno, ya está, muchachos, ya está. Pero otro protestante más que no puede demostrar la infalibilidad papal, ¿no? Perdón, eso obviamente que no lo creen, ¿no? Otro protestante más que no puede demostrar la sola escritura como regla infalible. Como se habrán dado cuenta, no lo demostró. Y siempre sacan citas bíblicas diciendo, no, porque la palabra de Dios aquí, la palabra de Dios allá, el Salmo no sé cuánto, Timoteo no sé cuánto. Y después siempre se tiene que ir, bueno, pero la Iglesia Católica, en realidad la Santísima Trinidad, en realidad el Verbo encarnado. Y ahí yo le digo, pero macho, esos son los concilios. O sea, justamente ahí se demuestra que si es necesario un concilio, no es suficiente la Escritura. Porque si fue necesario un concilio, ¿por qué en realidad fue necesario ese concilio si la escritura era suficiente? Justamente el concilio era necesario porque se necesitaba de una autoridad que pueda realmente decir la escritura es palabra de Dios. Así que muchachos, quedó en evidencia todo. Bueno, si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación.
También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.